Bienvenidos un día más a las presentaciones de Kuwait Life Travel. Hoy nos toca hablar de homínidos, de los grandes homínidos africanos, de todos, del gorila, del chimpancé y del bonobo. Pero además de gorilas vamos a hablar de las 4 especies de gorilas que hay y de los lugares donde verlo, los mejores parques nacionales tanto en Uganda como en Ruanda para ver el gorila de montaña. Va a ser una presentación donde vamos a iniciarnos con ese gran viaje que emprendimos los otros homínidos, los grandes homínidos, el que faltaba, nosotros. Y a partir de ahí vamos a conocer un poco la historia del gorila de montaña y del chimpancé, que son los más recurrentes, los más visitados en África. Os dejo con la presentación, espero que os guste. Bueno, pues empezamos y como siempre al finalizar, si queréis, hacemos alguna pregunta y vamos hablando. Vamos a empezar por los que lleváis todos los días, pues seguramente habéis visto alguna de estas primeras diapositivas, pero para los que no habéis estado servirá para refrescar de todas maneras cómo va a estar colgada en la web, como está colgada la de Kenia en la web, pues tampoco me voy a detener mucho. Simplemente que sepáis que la presentación de hoy comienza en el mismo lugar donde empezaba la gran migración, en ese lugar de África que ha significado tanto para la historia de nuestra humanidad, que empezó todo hace 225 millones de años cuando el Pangea empezó a abrirse y que finaliza en esta época más moderna cuando ya los continentes se separan definitivamente, ahí les tenéis separados y bueno, empieza la historia de una nueva historia, ¿no? El Homo sapiens pasa a dominar como animal más especializado este nuevo mundo y ahí empieza todo. Y en el mismo lugar de África, acordaros de esta diapositiva que hemos hablado muchas veces, aquí arriba tendríamos el trópico de Cáncer, aquí abajo tenemos el trópico de Capricornio y justo aquí donde nos vamos a mover hoy, en esta franja, tendríamos el Ecuador. Justo aquí pasa por Kenia y tendríamos el Ecuador, la zona de los Grandes Lagos, que si os acordáis, es esa zona que está rota por el Valle del Rif, ese valle que dependiendo del autor, pues puede empezar en los Urales, dependiendo del autor empieza ahí en la península arábiga, pero que está transformando, que ha transformado durante miles de años el continente africano y que sigue transformando en estos momentos. Verás, es que a veces entran, los nuevos que entran, no sé cómo se les activa el sonido, pero como os decía, que ahí es donde va a transcurrir todo. Esta diapositiva va a tener importancia también hoy y lo veréis un poquito más tarde, porque si en aquel momento que hablábamos de homínidos os situaba todos los lugares importantes como cuna de nuestra humanidad para el sapiens, bueno, para todos los homínidos que comenzamos a andar a dos patas, en este caso concreto para los grandes homínidos también es importante. Esta otra diapositiva, este es el Valle del Rif, imaginar qué falla gigantesca, este es el lago Victoria, en esta zona nos vamos a mover, en esta zona verde es donde nos vamos a mover, esta es la famosa, una de las famosas fotos de la canica azul que le llaman los astronautas, ¿no? Y veis aquí el gran valle cómo se acabará rompiendo, ¿eh? La placa nubia y la placa somalí se acabarán separando y se acabará rompiendo ese trozo de África. El tema del clima, muy importante, insisto, los que ya lo habéis escuchado, pues os voy a pasar rápido, pero simplemente es para situar a los nuevos. En aquella época en el que se produjo esa gran fractura, el clima cambió, ¿no? El clima que era homogéneo en todo el continente africano hace 5 millones de años, hace 3 millones de años sufrió un cambio drástico esas condiciones climáticas y de depender de esos vientos húmedos que entraban del Atlántico, al haber ese rompimiento del Valle del Rif y ese cambio climático que sucedió hizo que toda esta zona de África, debajo de esa zona de influencia del viento atlántico, pasara a depender de los monzones que venían del Índico.
Y esta es una diapositiva también muy importante. En esta franja del mundo donde se sitúan entre los dos trópicos en medio del Ecuador es donde están todos los bosques tropicales del mundo, todos los bosques lluviosos del mundo, perdón. Ahí es donde nos encontramos. Y aquí es donde nos vamos a mover. En una parte, en el bosque lluvioso, esa franja verde sería, perdón, aquí en el otro lado, sería esta franja verde es donde nos vamos a mover, que es donde están todos esos bosques donde habitan los grandes homínidos africanos. Esta foto también la recordaréis, en esa zona lluviosa que permaneció intacta, que no la atravesó el valle del Rif de una manera profunda, siguieron sufriendo esa influencia del clima atlántico con esos bosques lluviosos con prácticamente más de 300 días al agua de lluvia, y en la parte de sabana, acordaros también de esta diapositiva, se secaron porque pasaron a depender de lluvias estacionarias, de los monzones, y los homínidos que vivían en esa zona de África pues se tuvieron que levantar. Aquí tenéis uno de esos primeros homínidos que empezó a caminar. Probablemente este dibujo es del Homo habilis, es posterior al Africanus, y aquí lo tenéis, y nos volvemos a ese lugar. Si en aquel momento todos los restos que se han encontrado están en esta zona seca de esos homos, ¿vale? Aquí tenéis el antecesor, el Australopithecus, el habilis que vino después, el Australopithecus africanus es el que hemos visto ahora, el habilis, y de ahí hacia adelante. Bueno, en ese momento el homínido comienza a andar por el mundo y de ahí nos distribuimos, y acordaros que os explicaba que lo que nos hace diferente fueron dos cosas principales, esa capacidad de movernos, de viajar por el mundo y esa manera de relacionarnos con otras especies que habitaban en aquel momento, como en el caso de los europeos, en la fotografía de abajo, en el dibujo de abajo, con los neandertales con los cuales nos emparentamos y llevamos parte de ese gen neandertal, 2% de nuestro ADN es neandertal, y fuimos la especie que consiguió sobrevivir, que evolucionó mejor y que se adueñó del mundo. Bueno, pues en la otra parte donde quedaron estos magníficos animales, ¿no? Estos gorilas, y chimpancés y bonobos, es la otra parte del mundo, es decir, esta de aquí. Si en esta que acabo de tapar encontramos los homínidos que empezaron a caminar, en esta otra más verde es donde vamos a situar para que situemos dónde viven los grandes homínidos. Solo un homínido, un gran homínido no vive en África, y eso es una preguntilla que os hago, a ver si no estáis dormidos y me la sabéis contestar. ¿Cuál es el gran homínido que no vive en África? Que ahora, antes de la siguiente diapositiva, mientras explico esta, si me la contestáis, a ver quién... Bueno, veis que estabais atentos. Vale, pues del orangután no vamos a hablar. Orangután en Indonesia y en Malasia también, no solo en Indonesia, Rubén. En Malasia también tenemos orangutanes. Digo que ahora vais a descubrir también algo importante sobre el tema de ese homínido que vive fuera de África. Esta diapositiva, no sé si os suena o no os suena, pero hablé a los que estuvisteis atentos el día que, si no, en vídeo tenéis una pequeña presentación de 10 minutos que hice sobre nuestra evolución, ¿no? La evolución del homínido que llega hasta el sapiens, y está ahí en esas presentaciones. Esa no la he puesto nunca, está en YouTube, si la queréis ver está ahí, son 10 minutos de presentación para ver ese tema de la evolución. Bueno, pues en ese tema de la evolución hablo de un par de personajes que van a salir también aquí, que es Darwin y que es Julian Huxley, que son los que uno hizo la teoría de la evolución y otro es un neodarwinista que escribió bastantes libros, nieto del famoso Huxley que defendió tanto, íntimo amigo de Darwin, y en aquel momento de la historia nos encontramos con que hay un señor que se llama Malinowski, que trabajaba en la Universidad de
de Oxford, donde estuvo trabajando Darwin, y que dice que no podíamos tener colonias en el mundo, los ingleses, si no enviamos a nuestros estudiantes a que estudiaran ese nuevo mundo. Bueno, pues uno de esos estudiantes es este hombre que se llama Louise Leakey, y ella es la señora Leakey, es paleontólogo, antropólogo, paleontólogo, que se fue a la colonia de Kenia, se fue a las colonias africanas de África para estudiar todos esos restos y todas esas nuevas cosas que tenían los ingleses y que no sabían. Bueno, pues ese señor tuvo 3 becarias, 2 de ellas seguro que las conocéis. Una se llamaba Diane Fossey, que la tenéis ahí, desgraciadamente asesinada en las montañas Virunga. Otra se llamaba James Goodall, que también la conocéis, activista, sigue al pie de su fundación, Alfonso se habló el otro día de ello. Y una tercera, que era la menos conocida, pues si había dejado a Diane con los gorilas, a Jane la había dejado con los chimpancés, solo nos queda uno, que era el orangután, y ahí envió a otra becaria que se llamaba y se llama y que vive en la actualidad, vive en California, se llama Virute Galdicas, y que se trabajó con los orangutanes. Diane murió, Jane, después de trabajar durante muchos años para la National Geographic y para las instituciones europeas e inglesas de protección de la naturaleza, montó su fundación, sigue al pie del cañón, recaudando fondos, ya en investigación ya no trabaja, y Virute Galdicas sigue, pese a la edad que tiene ya, sigue al pie del cañón en California, hablando de orangutanes, enseñando sobre los homínidos, y 1 o 2 veces al año sigue viajando a Tanjung Puting, donde está el campo donde ella empezó en la isla de Borneo, para seguir trabajando con los orangutanes. Bueno, dicho todo eso, ya os he situado un poco en lo que vamos hoy a hablar. Y sí que, sobre todo, haceros un mapa. Esto va en honor a Germán, que me pregunta por los mapas. Bueno, pues aquí tenéis un mapa de la distribución de los gorilas, los chimpancés y los bonobos en África. Es importante, aunque va a salir más veces el mapa, de situarnos en todo momento, porque yo creo que lo primero que vais a aprender hoy es que de los homínidos que conocemos, todo el mundo sabría decir el gorila y el chimpancé, el bonobo nos costaría un poquito más en África, pero también debemos saber que gorilas no solo hay una especie. Tenemos el gorila de montaña distribuido en toda la zona de Uganda, Ruanda, veis toda esta zona aquí, y la República Democrática del Congo. Después tenemos el gorila de planicie o el de llanura, ¿no? Que toda esta zona donde está la desembocadura del río Congo, todas las Guineas, la Guinea Ecuatorial, Gabón, Camerún, Nigeria, toda esa zona vamos a encontrar el gorila de montaña. Una pequeña, de llanura, perdón, hay una pequeña colonia, queda de una tercera especie. También decir que el gorila de llanura tenemos 2, el gorila de llanura del este y el del oeste, con alguna marcada diferencia, ¿no? Pero sobre todo importante en esta zona de aquí, en la zona del río Cross, ahí vive una especie de gorila única, muy desconocida, el gorila del río Cross, que ahora lo vais a ver, que solo quedan unos 300 ejemplares. Y después por toda esta zona de aquí que se distribuyen los chimpancés, la Costa Íboro, Liberia, Sierra Leona, Guinea-Bissau, Guinea, hasta el Senegal y Mali, ¿no? Tenemos esa distribución de chimpancés en el mundo. Pues vamos avanzando, porque aquí tenéis los 4 tipos de gorilas. Hay quien clasifica 6, porque habla del gorila de montaña del norte y del este y del oeste, pero realmente la clasificación de los gorilas en el mundo son solo estos 4 que os he nombrado, ¿no? Eso sí, el gorila de llanura tenemos bastante diferenciado, 2 tipos, el gorila del oeste y el gorila del este, ¿no? Que viven en esa zona, como os digo, en toda esta zona de la Guinea, el Gabón, el Congo, la República del Congo, ¿vale? Y los de montaña que viven aislados en esta zona de Uganda, Ruanda. Todos tienen exactamente el mismo problema, ¿no? Es decir, son animales, bueno, bastante
no dóciles, porque no son dóciles, pero que soportan bastante la presencia humana, eso que hace que los cazadores furtivos puedan acercarse mucho a ello. Y en este momento, aunque veis ahí unas cifras que yo creo que están demasiado exageradas, realmente la única cifra real que podríamos encontrar es esta del gorila, del Cross River gorila, entre 250 y 300.000 ejemplares en esa zona tan complicada donde están operando Boko Haram y toda esa gente. Es muy difícil pensar que un gorila puede llegar a costar $50.000 en el mercado negro, ¿no? Que eso, si tenemos en cuenta que el sueldo medio en esa zona no llega ni a los $80, pues imaginar por qué arriesgan la vida los furtivos, porque además la arriesgan, ¿no? Los guardas de toda esta zona tienen permiso para disparar, ¿no? La pérdida de hábitat, ahora vais a ver alguna fotografía donde se ven los cultivos prácticamente hasta la entrada del bosque, ¿no? El cambio climático les está afectando mucho, las enfermedades, como os decía, el ébola, le afectó mucho al gorila, sobre todo al gorila de montaña en esas zonas, el gorila de llanura en esas zonas donde se distribuyó el ébola en el Congo, en la República del Congo. Y en la otra parte del Congo, la República Democrática, las guerras. Sabéis que allí está el famoso coltán y los diamantes de sangre, y las guerras que allí se producen se financian con esos metales, y entonces la pérdida de territorio. Y por supuesto que un guerrillero sin estudios, sin cultura y drogado, cuando se encuentra un gorila lo que hace es pegarle un tiro directamente, ¿no? Máxime sabiendo que un par de manos de gorila y un par de pies de gorila pueden alcanzar un valor de 30, 40.000 dólares en el mercado una vez que lo vendan. Bueno, es lo que hay, ¿no? Y es lo que hay. Afortunadamente, muchas instituciones de todo el mundo están poniendo, y sobre todo la UIN, están poniendo dinero para que esos gorilas continúen con nosotros caminando por el planeta. Aquí en la diapositiva nos habla de Coco, que es una gorila que nació y murió en el zoo de California, era una gorila de llanura, ahí la tenéis. Imaginaros, estamos hablando del 99,7% de nuestro ADN. Bueno, pues esta gorila, gracias a su cuidadora Penny Patterson, llegó a aprender 1000 palabras por signo en el lenguaje de los sordomudos. Imaginaros la inteligencia de este animal, ¿no? Es curioso. Ahí tenemos la zona donde viven los gorilas de montaña. Esta es la frontera que separa la República Democrática del Congo, esta es la frontera de Uganda y esta es la frontera de Ruanda. Entonces, justo aquí en esta zona montañosa, conocida como las montañas Virunga, las famosas montañas Virunga, es donde vive la mayoría de esos gorilas de montaña. Y en el norte de Uganda, en el bosque impenetrable de Buimbi, en esta zona de aquí, es donde viven también los gorilas de montaña. Hasta hace no mucho se creía que quedaban unos 800 gorilas de montaña en toda esa zona, pero alguien trastocó la diapositiva y porque realmente estaban en peligro. Fue con el momento duro del ébola. Pero afortunadamente, y debido a esa protección, en el último censo que se ha realizado, es muy difícil censarlos, pero en el último censo pensar que las familias de gorilas que viven, ahora lo veréis también, cada familia de gorila vive con un pequeño ejército que los protege. Una familia como una que vais a ver, la de Agasha, que vive en las zonas bajas de las Virunga, en el Parque Nacional de los Volcanes en Ruanda, con 20 miembros, tiene una cuarentena de efectivos entre militares y científicos protegiéndolos. Y eso ha hecho que se estén dando, que los alumbramientos estén llevándose a cabo con bastante éxito, que se haya detenido, aunque siguen matando los furtivos, siguen matando gorilas, pues en el último censo se han descubierto que ya hay unos 1000 gorilas, no porque hayan crecido más en esta zona, sino en esta de aquí, que está bastante alejado de las zonas de conflicto de la República Democrática del Congo. En esta zona de aquí se han censado más de 440 gorilas, con lo cual de los 302
que había censado, hemos pasado 440 y aquí ha habido natalicios nuevos en estos 4 últimos años y se cree que en estos momentos, no se cree, está confirmado, está por escrito y está publicado que hay unos 1020 gorilas de montaña, con lo cual sería una buena noticia para la especie, ¿vale? Y estos son los gorilas de montaña. Este se agacha con su familia, con sus crías. Hoy sí que es obligatorio, cuando acabemos la presentación, que hagáis un momento, una parada y entréis en YouTube a ver los 3 minutos y medio de Agacha con su familia en las montañas Virunga, en la parte de Ruanda, en el Parque Nacional de los Volcanes. Bueno, pues esta mujer dedicó su vida. Si leéis la biografía, no es todo como en la película, ¿eh? La película solo cogen las partes bonitas. Dian Fossey fue una luchadora, una señora muy dura, incluso llegó a saltarse los límites de la ética para proteger a los gorilas. Hay quien la justifica, pero hay momentos duros en los que ella se enfrentó directamente con los furtivos, y ahí se le criticó mucho, pero ella fue aceptada por las familias de gorilas de esa parte de las Virunga y bueno, poco hay que hablar de ella. Habéis visto la película y si no, estos días de confinamiento la veis. El otro gorila que encontramos en esas zonas verdes del mundo es el gorila de llanura. El gorila de llanura del este y del oeste, aquí tenéis el del este, toda esta zona que también toca la República Democrática del Congo, en el Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Camerún, toda esta zona que está envuelta en este lazo negro es donde vamos a encontrar el gorila de llanura, Camerún. Nosotros cuando venimos a verlo vamos a esta zona de aquí, del Camerún, que se suelen ver. También hay en Nigeria, en toda la zona de Nigeria, pero ya sabéis que la zona de Nigeria, esa zona en concreto, tiene un conflicto ahora con los terroristas de Boko Haram. Pero sí que en la zona de Camerún es una zona muy tranquila para verlos y en la zona de Gabón. Aprovechamos también en la zona de Gabón para ir a ver los grandes bancos de manadas de ballena. Es una zona para ver la ballena franca, se ve bastante bien. Bueno, el animal, si lo queréis ver, uno de los mejores sitios para verlo, hay un trabajo, hay un proyecto en Cabárceno, ahí en Cantabria, con este gorila. La función de los zoos, ya lo hemos hablado muchas veces, tiene que ser para este tipo de proyectos. Y ahí en Cabárceno tienen un buen proyecto. Bueno, es primo hermano del gorila de montaña, la única diferencia es que no vive en esas montañas cerradas, esos bosques impenetrables de Windy, sino vive en las selvas, en las junglas de llanura, ¿no? Pues tiene espacio. Y en esas junglas de llanura existen unos claros de bosque, unos ojos, como decía ayer Antonio Lancho, esos ojos de Doñana, pues en esta jungla del río Congo, estamos hablando del río más caudaloso de África, en esos ojos del río Congo se abren estas llanuras que realmente son lugares perdón, únicos, donde por las mañanas se suelen juntar no solo manadas de elefantes, de búfalos, sino también las familias enteras de familias completas de gorila de llanura, de ventre, de 30 miembros que se acercan a esos ojos del río para alimentarse y para beber, y es una pasada verlos, es una cosa espectacular. Bueno, este es el otro, el gorila del río Cross, en esa zona entre Nigeria y Camerún. Es una zona que atraviesa este río que tenemos aquí, y ahí ha quedado aislada, en esa zona han quedado aisladas unas cuantas de familias dentro del Parque Nacional Tacamanda. Han quedado algunas familias de este gorila del río Cross, ¿no? Muy raro, rarísimo. Es uno de los 25 especies de homínido más raros del mundo y más en peligro del mundo, ¿no? Y ha estado varias veces a punto de la extinción. Pensar que cuando también hablábamos ayer del gato, del lince, cuando el lince tenía estas cifras, había trabajos que decían que era un animal condenado a la extinción. Pues este gorila del río Cross se encuentra en una zona muy conflictiva de Nigeria, entre Nigeria y Camerún, donde las etnias, las culturas están en constante guerra y donde además se han metido los terroristas, han ido fuerte, y es probable que pese al esfuerzo que están haciendo
muchísimas organizaciones, sea uno de los animales que, si no cambia su suerte, no lo podamos ver en libertad. Bueno, ahora ya no se puede ver casi en libertad, pero no lo podamos ver. Este pequeño gorila es mucho más pequeño que sus primos, ¿eh? Es también un gorila de bosque lluvioso, de bosque de selva. Esta fotografía es de National Geographic. Hay esta serie, si entráis a la página de National Geographic, se ve esta serie y a mí me recuerda muchísimo, los que soléis leer el blog. Hace un par de días publiqué una fotografía de la tribu de los Hadzabe en Tanzania, la última tribu de recolectores cazadores que queda en esa zona del mundo, en esa parte del oeste africano. Bueno, pues me recuerda su forma de vivir, de sentarse, de sus relaciones, me recuerdan a esos Hadzabe que viven todavía en la época casi de la Edad del Hierro, ¿no? Y por último, el penúltimo, perdón, el más, probablemente el que más número cuente, ¿no? Se habla de más de 100.000 animales, el chimpancé, también muy distribuido por toda esa zona, en eso nos recuerda a nosotros, es el que mejor ha prosperado de todos, ¿no? También es cierto que tampoco es el menos cazado, ¿no? Pero ha prosperado en toda esa zona y se mantiene. Veis que en toda esta parte de África, Guinea, Sierra Leona, Liberia, solo los nombres y solo se trae a la cabeza cosas de guerra, de dictaduras. Bueno, pues ahí sigue prosperando en toda esa zona el chimpancé del este. Hay en esta zona del Camerún y de Nigeria, junto con ese gorila del río Cross, también encontraremos chimpancés. Toda la zona de esa parte de la Guinea Ecuatorial, de Gabón, del Congo, del Congo, de la República del Congo, vamos a encontrarlo, y en la parte del oeste, en la zona de la República, en el norte de la República Democrática, y en Tanzania, en Uganda y en Ruanda vamos a encontrar el chimpancé. El chimpancé. Y veis aquí el bonobo. Y ahora os voy a explicar esta frontera que hay aquí, por qué el chimpancé no se extiende hacia aquí y sin embargo el bonobo ha prosperado en esta zona del Congo. Ahora lo veremos por qué. Bueno, el chimpancé hace falta muy poquito hablar de él, ¿no? Si el gorila es muy parecido a nosotros, este prácticamente es como nosotros, ¿no? Y además yo creo que ya os lo expliqué en algún momento, es el único animal que pisa la tierra junto con el sapiens, capaz de hacer la guerra, capaz de matar a sus propios semejantes y carnívoro de sus propios semejantes, ¿no? Es capaz de comer otros monos, de hecho entre su dieta cazan monos, pero lo importante es que esa ficción del planeta de los simios, decía Fran de Bax, que hablaremos ahora, yo pienso que es el primatólogo que mejor conoce esta zona y en la actualidad y que más habla de gorilas y de bonobos, sobre todo de bonobos y de chimpancés, decía que no le había gustado esa película porque sí que son agresivos, pero que los dibujaba demasiado agresivos, ¿no? Entonces el chimpancé, sinceramente, a veces sus reacciones, ¿no? Es el único que es capaz de utilizar herramientas como utilizaba el Australopithecus africanus o el Homo habilis para sacar, lo veis ahí, sacando hormigas de la tierra. Es capaz de ahuyentar a sus enemigos lanzándole piedras, palos, es decir, monta estrategias de defensa, pero también es capaz de hacer la guerra contra sus semejantes y son conocidos los vídeos que aparecen siempre en esos canales de televisión, de naturaleza, para partidas de caza para hacer la guerra contra su semejante y aniquilar a toda una familia que viva en otra zona del bosque. Pregunta a Emelina Orovich que por qué quieren los pies y las manos de los gorilas. Bueno, los pies y las manos de los gorilas están cotizados por la medicina tradicional china y se secan, son cartilaginosos, se secan y se hace polvo de gorila y con ese polvo de gorila se lo toman en unos tónicos, dicen que son vigorizantes, eso dicen los chinos. En general la medicina tradicional asiática, pero en concreto los que más daño está haciendo es la medicina china. Ahí tenéis al chimpancé tal y que lo conocemos, siempre en familia, adorables, pero que ya os digo, con esa parte tenebrosa
capaz de hacer la guerra contra sus propios semejantes. Bueno, y aquí os presento al otro, al más desconocido, ¿no? El Pan troglodytes, que es el chimpancé, y el Pan paniscus, que es el bonobo. Pues si volvemos el área de distribución del bonobo, es para hablar en plata, el chimpancé pigmeo. Bueno, pues con una serie de diferencias, ¿no? Se cree que tanto el chimpancé pigmeo como el orangután, como nosotros, veníamos de una misma rama, nunca mejor dicho, ¿no? Veníamos de una misma rama y nosotros nos separamos y empezamos a caminar por la tierra, y el chimpancé se quedó en esas zonas de los bosques de Kibale, de los bosques de toda esa zona de Uganda, Ruanda y todos esos bosques húmedos del este de África. Y el chimpancé quedó aislado por la frontera natural que hace el río Congo. Aquí va el río Congo, ¿le veis por aquí? Aquí va el río Congo, y quedó aislado en esta zona, y los gorilas de montaña quedaron en esta zona. Entonces el chimpancé tuvo que agudizar su ingenio, porque en su mismo territorio quedaron los gorilas. Entonces competían con los gorilas por el territorio y por la comida. Y el bonobo quedó aislado en esta zona de aquí y se hizo fuerte en esa zona, y a la vez de hacerse fuerte también cambiaron sus hábitos, ¿vale? El área de distribución del bonobo en este momento es única y solamente en la República Democrática del Congo, por eso hay alguno de los, probablemente Enrique Ratalá, si está por ahí escuchando, que ha ido a verlos hace 3 o 4 años, pero en este momento es muy, muy difícil acceder a ver a los bonobos. Y entre las muchas particularidades, hoy por eso al principio del chat os ponía, y acordaros si después tenéis tiempo de entrar aquí en la escapada, está al principio del chat, para leer alguna de las curiosidades de este animal, que la principal y básica es que no es un patriarcado, vive en un matriarcado, las hembras son las dominantes del grupo y las que marcan las leyes en el grupo. Eso hace que la vida sea más fácil para todos ellos, por dos cosas bien diferenciadas. El chimpancé, el hombre, necesita afirmar su masculinidad, su rango. Es decir, el chimpancé, cuando hace esas cacerías sobre otros clanes de chimpancé en sus mismos territorios, básicamente lo hace para aniquilar a sus componentes y a las crías de su componente, para que la genética de esos enemigos, entre comillas, no siga en la faz de la tierra. La bonobo, la hembra de bonobo, las hembras de bonobo que dirigen el clan, lo que hacen es estar en permanente estado de excitación, incluso con el hinchazón de sus partes sexuales, de su vagina, para estar constantemente copulando con los machos y haciéndoles bajar la testosterona. Y de esa manera también consiguen que al tener a los bonobos desquiciados porque no saben quién es el padre de las crías, también se eviten esas peleas que hay entre los machos por perpetuar su especie. Esa es la manera que tienen las bonobas. Y después una cosa muy particular, hay muchos libros escritos en esa forma de hacer el amor que tienen, o de copular, lo hacen de todas las maneras posibles, y además imitan todas las posturas del Kama Sutra, pero no solo entre hembras y machos, sino entre machos y machos y entre hembras y hembras. Es algo muy, muy positivo para la especie, que hace que siga ocupando un nicho importante, que no esté tan en peligro de extinción como los otros, porque esa forma de ver y vivir la vida les hace una especie única. Es muy, muy curioso este animalito, que por otra parte, si le veis, pues es lo más parecido a un humano con pelo que nos podemos encontrar en la naturaleza, mucho más incluso que los chimpancés. Bueno, hasta aquí llevo ya un buen rato hablando, os he explicado los 4 grandes homínidos, y a partir de aquí os voy a explicar cómo son esos parques nacionales donde se encuentran estos animales. Tenemos a la izquierda Uganda, a la derecha Ruanda. Si vamos a Uganda, normalmente entramos por la zona de
de Entebbe, de ahí volaremos a las cataratas de Murchison, aquí tenéis el Nilo azul, toda esta zona donde nace en el lago de Victoria el Nilo blanco y el Nilo azul, y ahí lo tenéis, toda esta zona de las cataratas de Murchison. Bajaremos hacia Fort Portal a las zonas de las montañas de Ruwenzori, desde ahí nos iremos a Kibale, al bosque de Kibale donde viven los chimpancés en esta zona de Uganda. De ahí bajaremos al Parque Nacional de Queen Elizabeth, es una maravilla de parque dentro de Uganda, y al final iremos al bosque impenetrable de Bwindi. Aquí encontramos la frontera, aquí tenemos toda esta zona de aquí, son las montañas, famosas montañas Virunga, entre Ruanda y el Congo, y ahí es donde vamos a ir a ver a los gorilas, y volvemos. Si nos vamos a la otra zona, normalmente, y hasta hace 3 años, pues era un viaje solo para ir a ver gorilas, porque Ruanda, después del genocidio, quedó tan devastada, que simplemente íbamos a ver a los gorilas, al Parque Nacional. Veníamos de Kenia o de Tanzania y volábamos aquí arriba al Parque Nacional de los Volcanes. Pero eso era antes. Desde hace unos años hemos dado un vuelco a toda esta historia nuestra de Co-Wildlife. Y ahora recuerdo que la primera vez que visité, después de abrirse otra vez toda la zona de Ruanda, el Parque Nacional Akagera, no había prácticamente animales, habían desaparecido. Esta es la frontera con Tanzania, la tenéis justo aquí. Entonces, los animales que no habían muerto por la guerra se habían marchado a Tanzania. Y abajo, en el Parque Nacional de Nyuge, ahí lo mismo, era imposible porque no había carreteras para llegar. Hoy sí. Entonces llegamos a Kigali, hacemos un viaje exclusivo de una semana a Ruanda, volamos hasta Kegera, o por carretera, perdón, hasta Kegera, de ahí nos vamos al Parque Nacional de los Volcanes y de ahí por carretera, que se tarda casi un día, llegamos al bosque de Gyuye a ver a los chimpancés y vuelta para casa. Bueno, Murchison Falls es uno de esos parques de Uganda únicos en el mundo. Estamos en una zona de bosque lluvioso, vamos a encontrarlo siempre verde. Aquí no se seca como la sabana keniata o Tanzania. Y en este parque de Murchison Falls es el único lugar de toda Uganda donde va a ser posible ver los 5 grandes mamíferos. Veis cómo es el parque, tiene por una parte toda la zona de las lagunas, del bosque tropical, y después todos estos swamps, todas estas lagunas, todos estos ojos, todos estos ríos desbordados, que nos recuerda más al delta del Okavango que a una zona que a la zona de los Grandes Lagos, y ahí vamos a encontrar las manadas de elefante, las manadas de búfalos, los hipopótamos. Ahí tenéis la catarata de Murchison, el famoso Murchison, el inglés que las descubrió para Occidente, porque ya estaban allí, ya las conocían los que vivían allí, el Nilo. Y aquí hablaba el otro día Alfonso de que hay pocos parques en el mundo donde se ven los climbing lions. Bueno, pues este es uno de los parques donde podemos ver los leones trepadores. Y antes de entrar al parque, el rinoceronte desapareció de muchas zonas de África, incluidas Uganda, Ruanda, el Congo, todas esas zonas desapareció. Pero hace unos años se traslocaron desde Sudáfrica rinocerontes blancos y justo unos kilómetros antes, no, Josefina, los 5 grandes siempre mejor en Kenia y en Tanzania. Aquí estamos hablando, es una pregunta que me hace Josefina, si queremos ver en nuestro primer gran safari, siempre tiene que ser a Kenia y Tanzania. Esto ya es un safari diferente, especializado, no vamos a ver grandes manadas, vamos a tener que rastrear, es decir, para conocer el país de Uganda no tiene absolutamente nada que ver con Kenia y Tanzania, pero siempre el primer viaje africano recomiendo Kenia o Tanzania. Y una vez que hayáis visto Kenia o Tanzania, o las dos, a partir de ahí plantearos un segundo viaje que bien puede ser para añadir los grandes homínidos, como aquí en Uganda, para añadir paisajes únicos como Botswana o como Namibia, o para añadir probablemente el más occidentalizado de todos los países africanos, como es Sudáfrica, pero que también vamos a encontrar los 5 grandes. Pero 5 grandes siempre primero Kenia o Tanzania. Lo único que aquí en Cigua, justo a la entrada del parque, a unos kilómetros, unos 30, 40 kilómetros del parque,
tenemos uno de esos santuarios de rinoceronte que la Fundación Rino ha puesto en diversos lugares. Y aquí se traslocaron. Pero mirar la imagen, ¿no?, de los rinocerontes, siempre custodiados por guardas armados. Si antes hablábamos cuánto valen unas manos y unos pies de gorila, pensar que el cuerno de rinoceronte puede costar hasta $50.000 en el mercado de la medicina tradicional china. Y no hemos hablado, pero si al final hablamos del delta del Okavango, al menos aquí en Uganda el ejército está pertrechado y tiene armamento y está preparado para defender a estos animales. En otras zonas, ahora lo vais a ver un poco más adelante, en otras zonas de África no hay esta preparación. Recordad que el rino blanco, este que estáis viendo aquí, es como una vaca, ¿no? Es también, si le molestas puede resultar agresivo, pero si no le molesta, él es medio cegato y va a seguir comiendo y rumiendo y no le molesta a nadie. Ya los guardas que cerca están de ello. Entonces, en Cigua se hace un recorrido a pie con los guardas para acompañar durante un par de horas a los rinos y estar con ellos. Y de ahí nos vamos al otro parque, a las montañas de Rwenzori. Es un lugar único, bosque lluvioso de montaña, espectacular, con miles de especies de lepidópteros, de plantas y con más de 100 especies de mamíferos en este parque. Uno de los animales emblemáticos, el camaleón de cuernos. Esta foto creo que es de Alfonso Polvorinos. Y sobre todo es una de las zonas donde más facilidades vamos a tener de ver el leopardo. Si en Murchison es posible ver el leopardo, aquí es mucho más fácil porque la densidad de leopardo en esta zona de Rwenzori es mucho más alta que la zona de Murchison. Y justo cerquita de Murchison, a un par de horas de viaje, vamos a encontrarnos el bosque lluvioso de Kibale. El bosque lluvioso de Kibale tiene hasta 10 especies diferentes de homínidos, ¿no? Entre algunos, como los gibones, el gibón de cabeza de león, un precioso animal, pero aquí solo venimos a ver los gibones, venimos a ver más de 250 especies de aves, aquellos que estén interesados en el tema de las aves, pero aquí venimos para ver a los chimpancés. Existen varias familias de chimpancé en el bosque, no es difícil localizarlos y verlos, porque aunque esto no cuentan con la protección que cuentan los gorilas y los rinos, pero sí que también tienen su propia protección. Lo único que aquí las familias están más tranquilas y se les suele ver bastante bien. La manera de verlos, tanto el gorila como el chimpancé, como el bonobo cuando íbamos a verlo, es siempre acompañado de rangers, pequeños grupos, dependiendo del país. En Ruanda son grupos de hasta 10 personas, aquí más o menos lo mismo, y una vez que avistas la familia que te ha tocado, porque las tienen muy controladas, entonces se hace un sorteo por la mañana. En Kibale no hay ningún problema porque es bastante llano, pero el problema lo tenemos tanto en Bwindi, en el bosque impenetrable de Bwindi, como en las montañas de Virunga. Hay familias que viven al pie de la montaña y familias que viven a más de 2.000 metros de altura, de 1.000 y pico metros de altura. Entonces hay que tener un poquito de forma física para poder llegar a esas familias. Normalmente sales por la mañana temprano, a mediodía, como están localizados por los guardas, ya saben dónde están, donde han estado durmiendo, cuando acaban de alimentarse en la mañana es cuando los visitamos, que están tranquilos, están en su tiempo de ocio, y desde el momento que llegamos a donde están los animales, al claro donde están relajados, tenemos una hora para estar con ellos. Para ver los gorilas, Elizabeth de Maragall, para ver los gorilas y los chimpancés, la edad mínima, ahora creo que la van a subir un poco, pero está en 15 años. No obstante, cuando a veces hemos partido con familias con pequeños, allí en esas zonas tenemos una nursery que hace actividades para los pequeños en el caso de verlo. Más pequeños tampoco, no hay ningún peligro, pero simplemente yo siempre digo lo mismo que un safari en todo terreno, los críos tienen muy claro lo que es un león y están locos por verlo porque Disney nos ha hecho mucho daño con los leones. El tema del gorila y el tema del chimpancé para ellos
es una experiencia, pero que no van a recordar. Es mejor que vayan ya adolescentes que puedan recordar esta experiencia y todas estas explicaciones que les solemos dar, ¿no? Y de ahí marchamos al único parque que hay, está en el sur de Uganda, que es muy parecido a las sabanas de Kenia y Tanzania. Vamos a encontrar 11 especies diferentes de antílope. También hay en todas las zonas, por supuesto, hay hipopótamo, pero este parque de Queen Elizabeth tiene una de las mayores concentraciones de hipopótamo. Y aquí en Queen Elizabeth también, ya que se trata de una zona llena de agua, de lagunas, de swamps, vamos a encontrar también a esos famosos leones trepadores de árboles, ¿no? Como tenéis aquí esta leona. Este parque es realmente muy, muy bonito. A mí es uno de los que más me gusta. Y por último, ya en Uganda, el bosque impenetrable se llama así, ¿no? The Impenetrable Forest of Bwindi, es donde viven esas 20 familias de orangutanes que se creen que en total hay unos 380, 400 miembros en esa familia. Normalmente una familia de gorilas siempre va a tener una espalda plateada, un macho grande, con 4 o 5 hembras con sus crías, y después alguno de los hijos del padre, alguno de los hijos mayores que le van a ayudar a defenderse de los ataques de otros machos. Cuando ya se hacen muy mayores, que empiezan a plateársele las sienes y las espaldas, es el momento que han de buscar su propia familia, pero hasta entonces suelen vivir con el padre y con sus hermanas y las madres, ¿no? Esas nurserías, esos grupos de familia. Y esta foto no la pongo, a mí no me gusta mucho salir, aunque hoy creo que voy a salir hasta 3 veces, ¿no? Pero esta foto la pongo para que veáis 2 cosas importantes. Los rangers nos acompañan prácticamente hasta donde está la familia. Mirad, todo esto son patatas. Esto es un sembrado de patatas. Justo, este es el bosque, aquí no se ve, es el bosque. Y veis la diferencia que hay entre los guardas de estos guardas son de la zona de Ruanda. Veis con las botas de agua, el uniforme del ejército de Pancho Villa, la gorra, yo creo que era una gorra de Nike vieja que alguien le había dado. Entonces esta es la diferencia de por qué en Uganda los gorilas es más fácil protegerlos que no en la zona de Ruanda, donde después del genocidio quedó bastante arrasada. Además es un homenaje a estos 2 rangers, porque desgraciadamente cada año los furtivos, el año pasado mataron a 120 rangers y estos 2 cayeron, estas fotos de 2016, pues estos 2 cayeron en acto de servicio en un enfrentamiento con los spochers, con los furtivos. Este todavía va armado, pero esta es una chica, el arma que llevaba no se le ve, es un palo. Imaginar cómo tienen que defender, y lo peor de todo, este chico, este ranger llevaba solo 8 balas en la ametralladora. El genocidio, lo que sucedió en Ruanda en ese momento, causó mucho, mucho daño en el país, y por eso también en este momento aquellos que... La edad de los rangers, bueno, no son jóvenes, el chico debe tener 35 o 37 años y la chica 28 o 29, pero no es un problema de edad, es un problema de formación, es un problema estaba contestando una pregunta de Judith Barbens. Digo que es una cuestión de país, ¿no? de la economía del país. Para poder mantener este tipo de servicios, hace 2 años el gobierno de Ruanda subió el permiso para visitar los gorilas a $1.500 por persona. En la zona de Uganda son $750 por persona. Es decir, por ejemplo, el viaje que os voy a explicar ahora de Ruanda es un viaje que el viaje en sí mismo a lo mejor vale $1.500, pero solo la entrada para estar un día con los gorilas, 1 hora con los gorilas, vale otros $1.500, ¿no? Me parece poco. Quiero decir que si es para protegerlo, desgraciadamente vamos a pensar que al final solo van a ir los ricos a ver estas cosas. Bueno, si es para protegerlos, pues es lo que hay, ¿no? Bueno, os quito la foto que hace mucho rato que me estáis viendo. Digo, Germán me preguntaba, ¿hay problemas con las hormigas, Germán, como en la Costa Brava o la Costa Dorada? Claro que hay hormigas. Entonces aquí simplemente ya veis cómo vamos vestidos. Yo
ya unas botas medias, pero normalmente soy ya unas botas altas, y lo que pasa es que yo prefiero que me piquen algún bicho que no pasar la humedad y el calor, por eso siempre voy en manga corta, pero sí hay problemas con los mosquitos y las hormigas, pero Germán, no es un problema, estar ahí es lo más. Encontrarte cara a cara con una familia de gorila, lo más. Del mosquito y la hormiga, ¿te acuerdas cuando llegas al hotel luego? Entonces coges aquella cremita que se pone en las picaduras y te lo quita. Y antes de ir, igual, vamos rociados. Lo único que sí que hay que tener en cuenta que no nos podemos acercar. Si ellos se acercan, no los podemos quitar, pero no nos podemos acercar a ello por el tema de las enfermedades que os hablaba, ¿no? Bueno, seguimos, avanzamos. Bueno, y ya cuando pasas esa cuenta que Windy estaba aquí, ¿vale? Ahora este es el otro viaje que os decía, el viaje a Ruanda. Entonces, este viaje que hemos comenzado, que vamos a comenzar en Kigali, hacia Kegera, hacia el Parque Nacional de los Volcanes y después acabando en Giunge, donde están los chimpancés, pero las míticas montañas Virunga, conocidas, ¿no? Probablemente porque siempre han sonado ahí los tambores, ¿no? Esas películas de los boers, esas películas europeizantes, ¿no? Que nos machacaban, qué malo eran todos los negros y qué bueno éramos los blancos, y que cada vez que llegábamos a estas montañas famosas Virunga, donde estaba King Kong, donde estaban las bestias que mataban al hombre blanco, bueno, pues probablemente crecimos con esa imagen de las montañas Virunga, pero lo que sí os puedo decir, cuando vas por la carretera y ves las siluetas de la Virunga, aquellos que han soñado, como yo siempre, con llegar allí, te quedas en blanco y sin hablar, y mira que a mí me cuesta quedarme sin hablar, pues te quedas en blanco y sin hablar un buen montón de tiempo. Pues vamos a hacer ese viaje de las flechas, y el primero de todos visitar ese Parque Nacional Akagera, cuando el problema... También os digo una cosa que se me olvidaba, también volverá a salir el lunes cuando hablemos de Polonia. Si queréis ir a visitar el museo de cuando vamos, el del Holocausto que sucedió entre Tutsis y Hutus, sois muy libres de ir a verlo, ¿no? Nosotros el primer día que llegamos dormimos muy cerca en el hotel, en el famoso hotel de donde se rodó la película y donde suceden todos los hechos de la película famosa. Nosotros no os acompañamos, os acompaña un guía local. Yo creo que ese museo, como creo que los museos o los campos de concentración de los nazis, es para enseñárselo a los alemanes, y este museo es para enseñárselos a ellos. Nosotros ya hemos visto lo que pasó, pero ellos tienen que ser conscientes y pensar que no hubo buenos en esta película, solo había malos. Eran malos los Tutsi, eran malos los Hutus. Ese genocidio que sucedió, al final, la última diapositiva vais a ver quién eran los buenos, pero en ese caso concreto todos fueron malos porque se mataron entre todos ellos. Bueno, pues cuando sucedió eso, el país entero sufrió la desgracia del genocidio, y con ello sus animales, por supuesto. Y este Parque Nacional de Akegera, que está en la frontera con Tanzania, ahí le veis la frontera con Tanzania, está ahí la frontera, pues toda esta zona de lagos forma el Parque Nacional Akegera. Era uno de los parques más espectaculares del mundo, pero bueno, la gente tenía que comer y mató a los animales, mató a los elefantes, a los leones, a las jirafas, todos se lo comieron. Y al que no se lo comieron huyó los animales no tienen frontera, y huyó a la vecina Tanzania, donde estaban más tranquilos. Ya 15 años después de que todo aquello sucediera, me pregunta Judith Barber, ¿el tiempo que está con los gorilas es también una hora? Sí, siempre es una hora. Una vez que los ves, una vez que llegas al lugar donde te ponen los rangers, te quedas ahí quieto y es una hora, y ellos se van moviendo, si se alejan un poco el ranger te acompaña y te acerca un poco más, pero siempre una hora, justo una hora, es lo único que se le puede molestar a los animales una vez al día, ¿vale? Bueno, pues ese Parque Nacional de Akegera donde vamos a viajar está recuperando la vida, ¿no? Estamos hablando de un sistema de sabana con laguna muy parecido al que tenemos en el delta del Okavango, y está recuperando la vida. Solo en esta foto se ven cebras, se ven el antílope grande, el del Cabo, el más grande que hay en África, y en el año 2011 se trajeron de Sudáfrica, del Kruger, se trajeron 7 leones, 5 leonas y 2 leones para repoblar esta zona,
Y curiosamente National Geographic estrenó hace unos días en los canales donde se emite, en las plataformas donde se emite, el primer reportaje de los leones del Parque Nacional Aqueguera. Si lo tenéis, buscarlo y verlo. Al principio los dos machos tuvieron un encuentro entre ellos mismos y sufrieron bajas, y al final una leona se independizó por su cuenta con sus pequeños leones y han podido prosperar, y en este momento ya hay 2 familias de leones dentro del Parque Nacional Aqueguera. Ahí veis una de las familias, de un macho con sus leonas y un macho joven, ya tenéis 2 machitos jóvenes aquí que ya han prosperado. Eso, el parque fue en el año 2011, quiere decir que ya hay por lo menos 3 o 4 camadas de leones nuevos, por eso se ven esos machos con pelo ya con melena, ya machos adultos con su padre perdón, y con su madre. Pero aquí venimos a una cosa, este ave tan magnífica, no sé si estará por ahí Rafa Pájaros, pero si ve esto se va a caer de culo. Este ave que es única en el mundo y solo se conoce en esas zonas, es la garza más grande del mundo, la garza pico de zapato. Entonces recuerdo que cuando fui la primera vez, como no había animales, yo iba obsesionado con poder fotografiar este ave, y hago aquí otra parada y os enseño otra foto de esas. Ya digo, es la segunda vez que salgo hoy ya, pero simplemente es un homenaje. Ayer cuando hacíamos el Instagram Live y dábamos las consignas de que hay que contratar a gente local siempre, siempre, en cualquier sitio, en cualquier lugar, y se conectaban había conectados a alguno de los guías que os conectáis y me dabais las gracias, pues bueno, este es otro homenaje a esos guías locales. Imaginaros la vida de este hombre como guía local cuando en el parque, en esa fecha, que eso, ya digo, estábamos hablando de 2015, 2016, esta fotografía, prácticamente no había animales, el empeño que ponía el hombre en buscármelos y sobre todo en localizarme al único pico, la única pareja de pico de zapato que quedaba en esa laguna del Parque Nacional Aqueguera, un homenaje también para él. Y el último parque que visitamos, otro parque que se abrió hace poquito, hace 3 o 4 años, porque la guerra lo dejó destrozado, es el Parque Nacional de Nyungwe. Ahí tenéis, aquí es bosque lluvioso, otra selva impenetrable, otra jungla de esas del centro de África, y ahí la manera de ir a ver los chimpancés, porque aquí también tenemos 7 especies diferentes de homínidos, y la manera de ir a verlos es por el canopy. Eso, los que habéis estado en Costa Rica sabéis lo que es el canopy, por encima de los árboles. Y entonces se han creado estas pasarelas para buscarlos por encima del canopy. Pregunta Laura Royan si han aumentado la población de pico de zapato. Por supuesto, muchísimo. Pero cuando yo estoy hablando, hace escasos 4 años, en toda la laguna de Aqueguera solo había una pareja de pico de zapato. En este momento el animal ha salido de esa situación crítica. Hay otras zonas, prácticamente se ve en toda Uganda, toda esa zona se ve el pico de zapato, pero aquí en Aqueguera solo quedaba esa pareja, ¿vale? Y esta es la forma de visitar ese parque, ese bosque impenetrable. No hay caminos, no hay senderos, hay varias pasarelas de este tipo, para ver la vida desde arriba, y así se ve el bosque impenetrable. Pensad que es uno de los lugares más lluviosos del mundo, nunca vais a ver un árbol seco, siempre está todo verde o floreciendo, ¿no? Y vamos buscando los homínidos y sobre todo vamos buscando el gran homínido de la zona, ¿no? Que es el chimpancé, en Uganda y Ruanda, que se ven bastante bien. Los permisos para entrar a ver los chimpancés, tanto en Uganda como Ruanda, creo que en uno vale $150 y en otro vale $200, ¿vale? Y por último, ya en Ruanda, este es el bosque. Mirar lo primero que nos llama la atención del Parque Nacional de los Volcanes, el alimento básico de los gorilas. No estamos en China, estamos en Ruanda, y esto es un bosque de bambú, de caña, de azúcar. Entonces, este gorila, su alimentación básica, la forma, puede llegar a ingerir cada día hasta 100 kilos, puede cortar hasta 100 kilos de estas ramas de bambú, de caña de azúcar, y masticarlas para quedarse con la energía. Es un animal que no es carnívoro, es herbívoro, es vegano,
el gorila es vegano y por lo tanto necesita comer mucha materia verde y en este caso mucha energía y el azúcar se la da. Lo que os decía, si hay suerte y te toca una de las familias de la parte baja de la montaña, bueno, andarás un par de horas, 3 horas hasta localizarlos. Si en el sorteo nos toca de las de arriba, hay que subir hacia arriba y eso nunca está garantizado. Eso. También es cierto que como no hay prisa para llegar, tenemos todo el día para llegar y bajar y estar la hora con los gorilas, pues probablemente hay días, hay excursiones de 7 horas caminando por el bosque, con lo que supone caminar por un bosque de jungla como es este. Pero merece la pena encontrártelos. Ahí tenéis las montañas Virunga, en toda su esplendor, con este precioso macho de espalda plateada, ¿no? Que es como se suelen ver. Y aquí con su orgullosa familia, veis que tiene un hijo de espalda plateada, otro machito que está con él. Aquí tenéis otro, que son los que normalmente viven con él hasta que se independizan, el resto de las hembras y las crías pequeñas. No perderos el vídeo, os lo digo en serio, que vais a ver cosas que os van a llamar, son 3 minutos y medio, pero estos son los machos, estas son las hembras, tenéis que ver el comportamiento de las crías jugando. Si si veis el vídeo y veis a esas crías jugando, inmediatamente vais a reaccionar si tenéis hijos y lo vais a mirar, y si tenéis nietos exactamente igual. Dice Monse de Solid Viaje, José Luis, sabiendo lo de la paciencia en la naturaleza, pero se asegura la visión de una... Sí, Monse, eso no... Es decir, probablemente la única dificultad que tenemos o que nos podemos encontrar es el tema de la climatología, que a veces es muy adversa y no se puede salir. Entonces, una vez que has pagado, que tienes que pagar por adelantado, hay quien compra los permisos allí, pero pensar que solo hay 60 permisos al día, se han de comprar con mucho tiempo. Entonces, una vez que has comprado, si no pudieras salir ese día por causas climatológicas, no se te devuelve el dinero, se te da la opción de volver al día siguiente. Y si no tienes más días, tampoco tienes ningún problema porque hay un montón de gente esperando que fallen para poder comprar allí directamente ese permiso. Ya se trabaja de esa forma. Puedes volver a indicar el vídeo que tenemos que ver, básico, entráis en YouTube y ponéis Gorillaz Dian Fossey, en mi YouTube, no en el de Kuwait Life Travel, ¿vale? Es Gorillaz Dian Fossey y os saldrá inmediatamente el vídeo. Seguimos, es la última. Y ya os decía, si los Tutsi y los Hutus cometieron entre ellos graves crímenes y graves asesinatos, realmente la población que lo sufrió fueron los pigmeos. Los pigmeos, pensar que los Tutsi y los Hutus no son de esa zona, son como los Masái, son tribus nilóticas que vinieron, guerreras, que bajaron hacia abajo y se adueñaron de los terrenos. Y en esas tierras vivían los pigmeos. Ahí tenéis los pigmeos en Ba, se llaman así, viven en chozas. Bueno, pues no solo fueron los que más bajas tuvieron durante el genocidio, sino que posteriormente con un presidente Tutsi que gobierna en este momento el país, se han hecho leyes para realmente expulsarlo. Son los parias de la zona. Viven en chozas y su bienestar, imaginaros en qué consiste. En tener en vez de una choza una chabola de hojalata, de zinc, como en prácticamente todo África. Bueno, pues el señor presidente de los Tutsi y de los Hutus de este país tan hermoso que es Ruanda, no se le ocurrió otra cosa que sacar una ley para expulsarlos que decía que no se podían tener casas con el techo de zinc. Y como los pobres no tienen otra cosa, se quejaron y como se quejaron les envió al ejército y les tiró las casas abajo, le dijo que si no podían tener otra cosa que se marcharan. Y estamos hablando del siglo XXI, año 2020. Y estos fueron los gran damnificados. Y me siento tan unido a ellos porque cuando los visité me hicieron jefe de su tribu. 3 veces he salido hoy, ¿No queríais taza? Pues 3. Y ahí tenéis al jefe Rivera siendo coronado jefe de la tribu de los Emba de la zona de las montañas Virunga. Es una broma. Bueno, ese es el vídeo que tenéis que ver, Gorillaz de Dian Fossey, en el canal de Kuwait Live. Aquí tenéis las presentaciones que vamos a hacer mañana. Ir pensando, si tenéis alguna pregunta, lanzarla por el chat, mientras yo acabo de hablar. Mañana con Marta Sassó, Armas de Viajera, nos va a hablar
de una viajera que viaja por el mundo sola o en compañías de otros que se encuentra y lo bien que se lo pasa. El Alfonso Palazuelos nos va a venir a hablar de los patrimonios de la humanidad de Polonia, Aventuras en femenino con Chris Ubach y una que me encanta, que es la que voy a hacer yo la semana que viene, que es la ruta romántica del escritor americano Washington Irving en Andalucía. Y después las que nos dejamos atrás, Dragones y grandes simios con Alberto Reija. Ya están en la web el resto, la podéis coger de allí. Ahí tenéis las 2 presentaciones de Instagram. Si no estáis en Instagram, haceros cuenta que la gente está muy contenta porque además nos veis las caras, porque es una charla muy distendida. Mañana a las 12, el martes a las 12. Y el jueves a las 12 ya está también confirmada, viene David Calvo, vulcanólogo, periodista, director del programa Planeta Tierra de Televisión Española, va a estar el jueves hablándonos también de viajes. Eso es lo que os tenía preparado. Y para todas las agencias que estáis conectados, acordaros, ya está en el calendario todas las salidas nacionales desde julio hasta abril de 2021.